Ya regresamos, 8:49, seguimos precisamente en entrevista con el doctor Leobardo Isaac Sánchez, que en esta mañana nos acompaña, hablando del tema de economía, ya nos explicó un poco el globo de todo lo que pudiera embarcar la economía, que la economía puede ser utilizada en todo lugar en realidad, o sea, medimos de manera económica todo, incluso me llamaba mucho la atención el ejemplo del tiempo. Claro, a veces decimos, pues ¿cómo? O sea, si no es tangible, porque el tiempo también puede ser parte de lo que yo puedo manejar en términos económicos. Sí. Y luego hablábamos un poco acerca de cómo se mide el crecimiento a nivel mundial, aquí a nivel nacional, cómo nos está yendo en temas de ese crecimiento, las oportunidades que se dieron en cuanto al margen que se nos está pues previniendo que vamos a tener, y sobre todo pues también cómo medimos que eso era algo muy importante, que es decir, a veces desconocemos que para crecer, para tener esa ganancia, tenemos a veces que invertirle, por ejemplo, eso tan importante como lo es la tecnología, como es a temas de ciencias, cuando mucha gente dice, no, pues es que eso, o sea, realmente se tiene que trabajar aparte, o es otro costal, es harina de otro costal, nada tiene que ver con la economía. La economía es que la gente esté ganando muy bien en sus trabajos, y ya ahí es cuando estamos ya realmente yéndonos del otro lado en el sector económico, y no es de esa manera, son entonces muchas cosas las que se tienen que compactar. Sí, Alma, en realidad son muchos factores los que hay que tomar en cuenta, también por ejemplo la corrupción, la presencia o no de corrupción, también ese es otro factor que nos va a permitir crecer o va a impedir el crecimiento económico. Y al final hablamos de esto, crecimiento económico, como si fuera algo muy macro, pero en realidad es algo que está en nuestras vidas, como bien dices, es decir, si la economía no crece, que es lo que estábamos diciendo antes del corte, no crece como debería, lo que va a ocurrir es que nuestros ingresos efectivamente pues tampoco van a crecer. ¿Por qué? Porque el resto de actividades a nuestro alrededor están estancadas, y al estar estancadas pues evidentemente no hay posibilidad de que nuestros ingresos crezcan, porque no va a haber más demanda, porque no va a haber más compradores, porque en general todo el mundo se está reservando. Entonces lo que buscamos es tener una economía dinámica, y por eso el presidente Andrés Manuel en sus campañas estaba básicamente mandando el mensaje de que llegando él las cosas iban a ser diferentes, porque fíjate que ya llevamos más de 30 años estancados los mexicanos. La economía tiene un crecimiento promedio anual de 2.1% si se toma el PIB total, pero si ese PIB total lo dividimos entre el número de mexicanos que somos para cada año, se le llama PIB per cápita o PIB por persona. Y el PIB por persona en estos 34 años ha crecido alrededor del 0.4% en promedio anual, ni siquiera un 1%. Entonces esta información la manejó bien el presidente durante la campaña, y él proponía que esto se revirtiera, que hubiera un crecimiento mínimo de 4% del PIB y por lo menos un crecimiento de 1 o 1.5% del PIB per cápita. Pero te decía también antes del corte, desafortunadamente en los primeros meses de gobierno esto no se está dando. En los primeros meses de gobierno lo que está ocurriendo es que la economía está en franca desaceleración, que no crisis, cuidado, porque siempre hay agoreros del desastre. No está la economía en crisis ni está en una recesión, está en una desaceleración. ¿Qué significa esto? Que de crecer un poco más está creciendo menos, pero al final de cuentas está creciendo. Hay un pequeño impulso, pero es un impulso que no es el que necesitamos que sea todavía más grande. Pero no crece lo suficiente como para posicionarnos tan bien, ¿no? Y luego hablar de 30 años, o sea, es una vida en la que no hemos crecido lo suficiente. Es decir, ¿cuál fue tal vez el crecimiento más grande que tuvimos antes de cada año? Un 2% aprox. Fíjate que ocurrió, tuvimos algo que se llamó el desarrollo estabilizador, que duró cerca de 30 años en México, donde crecimos por arriba del 6% anual. Es decir, sí ya ocurrió en México, y por eso muchos tenemos cierta nostalgia del pasado. Quisiéramos que esas épocas regresaran, que volviéramos a tener esa clase de crecimiento, una economía que generaba empleo, que se desarrollaba, que se detuvo. ¿Cuál era el impulso, por cierto, de aquellas épocas? El Estado. Y es la idea que Andrés Manuel está nuevamente retomando. Por eso fue atractivo su discurso para muchos ciudadanos, porque la idea de él es que el Estado sea el promotor del desarrollo económico, que esa idea también tiene algunos problemas.
Es decir, el creer que todo el desarrollo de la economía la genera el Estado, lo cual es mentira también, porque en realidad el desarrollo es promovido por agentes privados, por empresarios. Si tú a los empresarios no les creas condiciones, difícilmente una economía pues va a crecer y se va a desarrollar. Pero de lo que sí es verdad es que esos empresarios requieren de un Estado fuerte, de un Estado que los proteja, que les dé condiciones y que incluso les apoye para llevar a cabo inversiones. Las inversiones privadas deben de darse siempre de la mano de inversión pública para que la economía esté saludable. Esto me llama la atención porque recuerdo cuando gobierno dice, nosotros creamos tantos empleos, hay gente que ha escuchado, el gobierno no los crea, es la inversión, son las empresas las que crean esos empleos, a lo mejor gobierno les da esas facilidades para traer su empresa, para tener aquí la manera de trabajar, pero realmente los creadores de empleos son todas esas industrias que pues ponen su cartel, su anuncio y vienen a contratar a personal. Así es, el empleo es creado por agentes privados, por empresarios, y claro, como bien dices, Alma, en realidad el Estado lo que hizo es crearles condiciones para que ellos pudieran llevar a cabo pues su trabajo, ¿no? Es decir, tenemos una economía mixta, es una economía donde los agentes privados funcionan adecuadamente gracias a las condiciones que les da el gobierno o lo que yo refiero como el Estado. Y esa es esa posibilidad. Platicaba ahorita fuera del aire, doctor, de algo que a veces, y lo he escuchado en muchas personas, asociamos con la estabilidad de nuestra economía, que es el tema del dólar, y que mucha gente a mí me ha preguntado, ¿por qué dicen que no estamos creciendo lo suficiente cuando el dólar, por ejemplo, entraba Peña Nieto y rápido tuvo ese crecimiento? Sí. Y con nosotros, con Andrés Manuel López Obrador, está estable, o sea, ha mantenido incluso al principio incluso una baja, ¿no? Y, claro, y eso lo tomamos como, pues si el dólar está bien, la economía está bien, andamos ganando. No necesariamente, Alma y amigos, amigas que nos escuchan. El tipo de cambio que le llamamos el dólar de manera cotidiana, la relación peso-dólar, básicamente depende de otros factores que no necesariamente tienen que ver con las condiciones óptimas de nuestra economía. Por ejemplo, el tipo de cambio peso dólar depende de los tweets de Donald Trump. Básicamente, si Donald Trump lanza un tweet diciendo que mañana se cierra la frontera con México, pues el tipo de cambio se va hasta las nubes, es decir, pasa de 19 en promedio a nivel nacional a la venta a 28 pesos por dólar como resultado del cierre de la frontera México-Estados Unidos. Y por lo tanto, bueno, es un indicador de otra cosa, de este mensaje. Puede que la economía mexicana esté bien en sus fundamentales, pero dado este tuit, entonces el tipo de cambio se dispara. O puede ocurrir lo contrario, que Donald Trump, suponiendo que se levanta de buenas y diga, me voy a reunir con el presidente Obrador en Ciudad de México, vamos a hacer una gran amistad y voy a abrir ya la frontera, incluso voy a abrir nuevas garitas y vamos a permitir flujos más rápidos. Entonces el tipo de cambio se movería a la inversa, es decir, se comenzaría a apreciar como resultado de esta decisión del presidente. Pero al final el tipo de cambio se está moviendo no por lo que está pasando en nuestra economía, sino está moviéndose por una decisión política del presidente de la nación más importante del planeta. Entonces el tipo de cambio sí es una variable que te da una idea de cómo está la economía, pero no es definitivo, porque existen otros indicadores, como cuál es el que hemos venido diciendo, que es el Producto Interno Bruto, pero también existe el de tasa de interés, también existe el del empleo formal creado, también existe el de número de remesas que se envían de Estados Unidos a México, existe el de reservas internacionales, en fin, existe una gran cantidad de indicadores que nos hablan sobre el estado de la economía, y el tipo de cambio al final nada más es uno de varios, que es importante, sí es importante, pero no es definitivo. Y luego entender ahora que se explica así, y de alguna manera algunos lo percibíamos, que más que por temas económicos era cuestión de situaciones diplomáticas, el cómo a veces sube o baja el dólar. Y sí se había visto, sobre todo creo que en el gobierno anterior era más marcado el hecho de que cualquier tipo de declaración del presidente de Estados Unidos afectaba pues proporcionalmente a la cotización del peso sobre el dólar. Y en ese esquema pues es que también muchas luego se asustaban rápido, ¿no? Cuando escuchan esto. Ahora estamos viviendo una situación difícil, que es precisamente esa amenaza del cierre de la frontera, que mucha gente pues considera, pues a mí ni me viene ni me va, a lo mejor yo no tengo visa, pero que habríamos a lo mejor de hoy empezar nada más a abrir un poco el panorama de cuántos sectores se verían realmente
dañados si esto llegara a suceder como una posibilidad. Sí, ya lo estamos viendo. Ahora hay, digamos, de cierta forma un cierre parcial. ¿Por qué cierre parcial? Porque no hay tantos agentes atendiendo la revisión al momento de la entrada. Un cierre definitivo sí tendría una implicación muy alta. Ni siquiera la sabemos a ciencia cierta porque no tenemos una estimación de cuál sería el costo, pero sí es un impacto severo para la economía mexicana. Yo creo que incluso más que para la economía norteamericana. Los americanos, al tener una economía más sólida, soportarían un poco más de tiempo esta decisión, pero en nuestro caso sí me parece que las consecuencias serían todavía más graves, porque dependemos mucho del comercio que sostenemos con los Estados Unidos de Norteamérica. Somos una economía altamente dependiente de los americanos, y más aquí en Juárez. En el caso que a nosotros nos compete, nuestra dependencia es tremendamente alta para mejorar los ingresos en el hogar. Y eso pues sí habríamos incluso de desmenuzarlo, ¿no? También de cómo pudiera afectar. Sin embargo, el tiempo se nos ha terminado. Entiendo que es un hombre ocupado. Agradezco muchísimo la apertura para poder estar aquí y para poder también tener la oportunidad de seguir con este segmento de economía e ir también entendiendo otros términos y otros temas tan importantes para pues poder tratar en esta mesa. No, les agradezco a ustedes por la oportunidad, Alma, y bueno, pues aquí estaremos hablando de economía entonces con ustedes. Perfecto, gracias. Nos vamos a la cadena de noticias, regresamos con más. Martínez, de 45 años de edad, por su responsabilidad en el delito de violación y homicidio con penalidad agravada en perjuicio de una mujer, hechos registrados el 17 de junio del 2017 en la colonia Barrio Alto. Así lo informó Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer. La recaudadora de rentas en Ciudad Juárez, Laura Marín Franco, informó que el 59% de los contribuyentes acudieron a realizar el pago de revalidación vehicular durante los primeros 3 meses del año. Comentó que el recaudo total fue de aproximadamente 187 millones de pesos, destacando que este año fue menor ya que los descuentos fueron más amplios, pero sí se superó la meta